día, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder estar acá para compartir los manjares de Dios que tiene para sus hijos. Yo he sido particularmente alimentado y enriquecido con la palabra de Dios y por eso hoy, con su favor, quiero compartir con ustedes este tema. ¿Se han dado cuenta del título? El título de esta prédica, de este mensaje, es bastante especial, porque creo que todos en este lugar hemos recibido una herencia en un momento. ¿Cuántos han recibido una herencia material en este tiempo o en su vida? ¿Cuántos han recibido una herencia de parte de sus padres, de sus abuelos, sus tíos, un vecino que los quería, no sé, el panadero al que ustedes le eran fiel cada semana? ¿Quiénes han recibido una herencia alguna vez? ¿Nadie? ¡Wow! Bueno, están pendientes todavía. Wow, están pendientes. Bueno, es una buena esperanza. Pero ¿saben ustedes que en un momento de nuestra vida todos nosotros ya hemos recibido una herencia? ¿Saben ustedes que somos parte y lo que vivimos diariamente es parte de la herencia que hemos recibido? El tema es cómo vivimos nosotros con lo que hemos recibido. Hoy día les quiero contar la historia de un rey, del rey más grande que tuvo la historia de Israel, el rey de Judá, el rey Ezequías. Y quiero comentarles la historia de él porque particularmente me identifico mucho con este rey. Parte de mi historia tiene que ver mucho con lo que él ha vivido y lo que él ha hecho también. Pero creo que es la historia de muchos en este lugar, de muchos en los caminos del Señor. La historia del rey Ezequías, de un rey que recibió una herencia, pero él decidió no aceptarla. Por eso el título de esta enseñanza es Papá, no acepto tu herencia. Por favor, acompáñenme a leer el texto principal de esta enseñanza que está en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 7. Danielita, si lo tienes, necesito que vengas y leas por mí, por favor. Ven, mi amor, ven. Con el permiso de sus padres, ven, Danielita, ven. Hay que empezar a desarrollar todo lo que tenemos de potencial en este lugar. Y Daniel es un gran potencial. Ven, mi amor, ven. Por favor, con el permiso de sus padres, pastor. ¿Te sostengo el micrófono? Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Muchas gracias, amor. Dios te bendiga. Ese es el resumen, ese texto que hemos leído. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este texto? ¿Lo ha leído alguna vez? Pues déjenme decirle que este texto es el resumen de lo que encontró el rey Ezequías como herencia espiritual de parte de su padre. Permítame regresar al contexto o entrar al contexto de la palabra, de la enseñanza. Dice en el capítulo 29, versículo 1, de que Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. ¿Cómo empieza la presentación de este capítulo? ¿Cómo empieza la presentación de Ezequías? Con su madre. Ya el escritor no quería mencionar al padre. ¿Quién era su padre? Vamos a ver más adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Les voy a leer porque son unos cuantos versículos para que no se vayan a perder en la hilación. En Segunda de Crónicas, capítulo 28, resalta un poquito de quién era el papá de Ezequías, el rey Acaz, antecesor a Ezequías, porque en ese tiempo moría el padre, moría el rey y heredaba el trono a su hijo. En este caso Ezequías hereda el trono del rey Acaz, su padre. ¿Quién era Acaz y cómo vivía? Dice, entre otras cosas, en el capítulo 28, versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová.
En resumen, el rey, su familia y todo su pueblo había sido humillado por su forma de actuar. ¿Qué es lo que hizo el rey Acaz durante su reinado? En 2 de Crónicas capítulo 28, en algunos versículos, les resalto. El rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén para adorar a otros dioses. Y en todas las ciudades de Judá se hizo construir santuarios para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor, Dios de sus antepasados. Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes. Lo sucedió en el trono su hijo Ezequías. Con esa forma de vida, el rey no se merecía un lugar en el panteón al costado de otros reyes. Pero esto en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Dios, era una ofensa muy grande. Ya no solamente para el muerto que no estaba. La ofensa era para el hijo, para la familia, para el pueblo y para todos los que habían sido gobernados por ese rey. Tu rey no ha sido premiado. Como resumen de su vida, fue a parar en un nicho muy diferente al lugar que le hubiera correspondido si hubiera actuado como un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace el rey Ezequías cuando llega a reinar? Dice en el versículo 3 de 2 de Crónicas. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y despreciaron el lugar donde Él habita. Una de las cosas que me gusta de esta historia es cómo el escritor resalta que ese Dios, ignorado por el rey Acaz, y ese Dios que el cual en este tiempo estaba buscando el rey Ezequías, no era solamente el Dios de ellos, era el Dios de sus antepasados. Un Dios que estaba llamado a ser parte de la vida de cada familia. Sin embargo, dice que lo despreciaron con su forma de vida. Y aún más, despreciaron el lugar, el templo, donde la presencia de Dios venía a celebrar, a escuchar y a compartir el tiempo con sus hijos. Porque cuando cuando el templo de Jerusalén, cuando el templo donde estaba llamado a ser adorado el Señor, se construyó, el rey Salomón le pide a Dios que cumpla la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Que el Señor iba a descender a ese lugar a escuchar la voz y la oración de su pueblo. Qué tan importante el templo, el santuario. Yo quiero llamarle santuario en este tiempo, porque nosotros en esta vida neotestamentaria, en este tiempo neotestamentario, ya no del Antiguo Testamento, sino de estos tiempos nuestros, nosotros estamos llamados a ser el templo y somos llamados a ser el templo del Señor. Entonces, despreciaron el santuario. ¿Qué fue lo que hizo el rey Acaz? Cerró las puertas, apagaron las lámparas, no quemaron incienso y tampoco ofrecieron holocausto. ¿Cuántos de ustedes, siendo honestos consigo mismo, no es una pregunta para que se levanten y contesten, pero analizándose, pueden ver en una retrospectiva de su vida cuánto del rey Acaz han tenido nuestros padres? Yo soy parte de uno de ellos, pero estoy seguro que muchos de nosotros, conozco gente, vivo con una de ellas,
que en un momento recibió parte de una herencia, que ella dijo, y juntos dijimos, papá, no aceptamos esta herencia. Queremos construir una nueva cultura de adoración y de adoración a tu nombre. Y decidimos romper con ese yugo, porque entendimos y vimos que no estaba eso en los planes de Dios. ¿Cuántos de ustedes aceptan que han recibido en un momento una herencia con la cual ustedes no han estado y no están contentos de repente? Cuando un padre así, es muy lógico que el escritor del libro de Crónicas no lo presente en primer plano al rey. Pero sí hace mención de su madre. En contrario a la herencia de nuestros padres, ¿cuántos han tenido una madre? ¿Cuántos han tenido una madre o tienen una madre que todavía lo sostiene en este camino? Abías, la madre de Ezequías, sostuvo a su hijo en el conocimiento de Dios y en su relación con Dios. Yo para mí puedo dar gracias de la madre que he tenido, de la madre que tengo, porque ella sirvió para que en medio de esa herencia mal dejada que nos estaban dando, ella pudo sostenernos en el camino del conocimiento de Dios. Cuando Ezequías llega al reinado de Judá, él decide cambiar la historia. Y lo primero que hace en el primer mes de su reinado es restablecer el orden. Primero dice, reabramos. Antes de, hay un llamado que normalmente se hace al pueblo cuando tiene que buscar una relación, una reconciliación con el Señor. ¿Cuál es la de purificarse? Ustedes saben que para purificarse se necesitan 4 cosas importantes a resaltar y a hacer. Lo primero es la confesión de los pecados. No podemos purificarnos o creer que si no confesamos nuestros pecados. Los que están acá, la mayoría de los que están acá, confío, hayan aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y ustedes recordarán que el llamado que les hicieron cuando les ofrecieron la relación con Jesús fue, primero, tienes que confesar tus pecados. O sea, no puede haber una relación con Dios con pecado intermedio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el primer paso es que para ver a Dios tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Para poder purificarse, los sacerdotes primero, los levitas con ellos y el pueblo de Israel, había que haber una confesión de pecados. Señor, hasta acá te hemos ofendido con nuestra forma de vida. Luego había que hacer una limpieza interior de la mente y el corazón. Porque ustedes saben que lo que sembraron en nosotros desde niños, lo que nosotros recibimos desde niños, se quedó en la mente y se quedó en el corazón. Por eso que muchos adultos actúan de una manera especial, porque uno es el resultado de lo que uno piensa. Uno actúa según uno piensa. Cuando en Perú trabajábamos en las cárceles, llevando la palabra, nosotros nos tocó bregar mucho, como se dice acá, luchar mucho con la mentalidad del interno que quería entregar su vida al Señor, porque él decía, pero es que yo soy preso, yo nací pobre y nací para robar y voy a morir en este plan. Él actuaba como él pensaba, porque él había recibido una herencia que hasta ese momento lo tenía en esclavitud y bajo maldición. Ustedes han visto en la historia de las familias de repente, abuelo borracho, papá borracho, hijo borracho. ¿Qué esperamos del nieto? ¿Qué esperamos del nieto? Esa cadena de maldición generacional se da en todos. Ezequías se dio cuenta de eso y dijo, no, papá, yo no acepto tu herencia. Lo primero que hizo fue buscar la relación y la reconciliación con Dios. Sacerdotes y levitas, purifíquense ustedes primero.
Hermanos antiguos, líderes de las iglesias, purifíquense ustedes. Si ustedes quieren ver una iglesia, un santuario lleno de gente que adore al Señor en espíritu y en verdad. Porque hay una nueva generación de adoradores que el Señor está esperando que se levanten. Somos nosotros y las nuevas generaciones. Por eso para mí es importante y agradecido a la iglesia por la oportunidad de trabajar con los jóvenes. Estamos trabajando, buscando de que ellos entiendan su rol en este tiempo. Una nueva generación de adoradores que se levanten. Pero no para cantar. Un adorador no es el que canta. Un adorador es el que vive íntegramente para agradar a su Señor. Estamos trabajando, pero es una labor de todos. De todos. Ezequías lo entendió claramente. Hizo sacerdotes, levitas, purifíquense y purifiquen al pueblo. Dentro de la renovación que nosotros tenemos que buscar para purificarnos, también está la limpieza exterior, que es nuestra conducta, nuestra forma de actuar. Porque no puede haber una confesión de pecados, no puede haber una limpieza interior de la mente y del corazón si no lo reflejamos en nuestra forma de vida. Nosotros somos lo que nosotros pensamos. Por eso la importancia de la renovación de tu mente. El apóstol Pablo le dice al pueblo de Éfeso en el capítulo 4, versículo 22, si más no recuerdo, no era parte de la enseñanza, pero si más no recuerdo, dice en resumido y en una versión nueva. Si tú no puedes cambiar, porque dices, oh no, es que yo nací así, tú sabes, yo soy así, soy muy difícil, whatever, como quieras decirle, el apóstol Pablo le dice al pueblo de Éfeso, lo que tú no puedes cambiar, deja que el Espíritu Santo lo cambie en ti. Pero tienes que dejar de ser tú. Para que ese pretexto de, es que yo soy así, a mí me crearon así, soy fuerte como mi madre, o soy fuerte como mi padre, y soy gritón como mi madre, gritón como mi padre, que eso deje de ser. Porque es necesario que tú cambies y cortes esa herencia de maldición y de esclavitud que no te permite disfrutar ni de su presencia ni de sus bendiciones. En la renovación del pacto con Dios, que es otro de los puntos para purificarse, es necesario alejarse de lo malo, porque eso malo nos aleja de Dios. Tan simple como eso. Cuando uno busca la renovación con el Señor, tiene que dejar de hacer y de practicar las cosas que no le agradan a Dios. Porque si no, no habría una purificación. Habría confesión de pecados, pero si seguimos actuando como actuábamos anteriormente, no hay una limpieza interior y no hay una limpieza exterior. Entonces, es necesario para la purificación. La renovación del pacto es alejarse de todo lo que nos impide relacionarnos con el Señor. Y como cuarto punto, tiene que haber una manifestación de una nueva vida. Como decía hace unos momentos Mary, tiene que haber una señal de quién vive en ti y con quién vives tú. Hermanos, si no hay esa señal, déjeme decirle que no estamos todavía purificados. Si no ha habido confesión de pecados, si no ha habido renovación de mente y corazón y nuestra conducta no ha cambiado, si no hay un pacto renovado que nos aleje de todo lo que no le agrada al Señor, no hay una vida de fe. No hay una vida de fe, porque uno cree y ama solamente lo que conoce. Y eso lo resumimos y lo vemos en la vida diaria. Uno ama lo que conoce. La Biblia, que contiene más de 4 millones de palabras, 1.188 capítulos, 30.332 versículos, 66 libros escritos en 3 idiomas diferentes a lo largo de 40 personas que escribieron esto a lo largo de 1500 años. La Biblia y todas las letras se resume tan solo a 2 cosas, a 2 mandamientos principales. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero la gran pregunta que encierra la Biblia es, ¿cómo puedo amar a alguien a quien no conozco? Si no te purificas, no te vas a poder acercar a Él. Y si no te acercas a Él, no lo vas a poder conocer. Y si no lo conoces, tampoco lo vas a poder amar. Hay que purificarnos para poder regresar a la relación con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías?
lo primero que hizo fue, abran las puertas que están cerradas. En ese tiempo para el pueblo era muy importante porque ellos tenían en claro que ir al santuario era ir a encontrarse y a ser escuchado por Dios. Por eso la importancia de que reabrieran las puertas. En este tiempo, por lo menos desde que yo estoy acá hace 9 meses ya, encontré los efectos de la pandemia, del COVID-19, las iglesias cerradas. Han pasado 10 meses casi. En esos 10 meses nos han permitido, o el gobierno ha permitido, que aunque con máscaras nuevamente a partir de la próxima semana como obligación de parte del condado de Mecklenburg, como obligación el uso de las máscaras, pero nos han permitido volver a reunirnos. Pero hay mucha gente que ha tomado el pretexto de la pandemia para quedarse en casa. Ah, es que yo no me quiero enfermar, es que yo no me quiero contagiar, es que yo no me quiero morir. La gente que piensa así le está poniendo fecha y límite a su vida. Le está poniendo el límite porque no conoce de lo que es vivir y de tener la bendición de Dios en su vida. La confianza y por consiguiente, como no se ha purificado, no puede vivir por fe. Entonces hay gente en este tiempo que todavía mantiene las puertas del santuario cerradas. Gracias a ustedes porque son el ejemplo contrario de eso. Pero hay gente que todavía está en su casa esperando que pase la pandemia. La pandemia no va a pasar. Porque son señales de que estamos caminando en los últimos tiempos. La pandemia no se va a acabar y después de esta vendrá otra. Porque está escrito. Porque son señales. Y la palabra dice que nosotros tenemos que aprender a conocer las señales para saber cuándo será el tiempo. No el día exacto, pero cuándo serán los tiempos. Hermano que estás en tu casa, empieza a congregarte. Empieza a congregarte porque la palabra dice, Hebreos 10:25, de memoria, aquí en los estudiosos, a ver, que no sea la primera fila, por favor, a ver, que no sea la segunda fila. A ver, se me escapó, le iba a preguntar, pero se me escapó. Hebreos 10:25. La última fila, a ver, Hebreos 10:25. No dejando, Mabelita, ¿qué sigue? De congregarse, como algunos, los que están sentados en casa viendo televisión todavía, o viendo el mensaje sentado tomando café. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Cómo termina ese versículo? Porque el momento se está acercando. El momento se está acercando. Y en tu casa vas a terminar tu historia como el de las 10 vírgenes, corriendo porque llega el Señor. Ya llegó el Señor, corre, corre, ya llegó el Señor, será tarde. Ven acá a alimentarte. Abre las puertas de los atrios donde la presencia del Señor lo vas a disfrutar en hermandad. Por ejemplo, yo canto en mi casa, escucho cantar, pero me cuesta de repente conectarme como me conecto acá. Cuando escucho este bello coro de ángeles, hoy día estaba inspirado el baterista, pastor, estaba inspirado el baterista. Llegué medio bajoneado con esto de la gripe que no me quiere soltar, consecuencia de un fin de semana bastante al aire libre, que me tocó frío de 11 de la noche esperando una pizza que nunca llegó, pero bueno, al borde del mar me consumió eso. Pero bueno, pero hoy día he podido una vez más disfrutar de lo que es alabar al Señor en familia, en su casa. Por eso la importancia de estar conectados. Hermanos, reabre las puertas del atrio. ¿Qué fue lo segundo que pidió Ezequías al pueblo? O a sus sacerdotes y a los levitas. ¿Qué fue lo segundo? Enciende las lámparas. La lámpara era necesario que estén encendidas todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo, como dicen en la modernidad, 24/7, 365. Era necesario que las lámparas estén encendidas. ¿Cómo funcionaba ese tema en la antigüedad? Ustedes dirán, ahora nosotros venimos, hacemos levantamos el switch
y tenemos luz. En ese tiempo, por mandato del Señor a Moisés, Levítico capítulo 24, versículo 2, dice el Señor, y así le dirás, el Señor hablando a Moisés, así le dirás al pueblo, vayan y consigan olivos puros, aceitunas, para los que pueden identificarlo de esa manera, prensadas, machacadas, porque ese aceite puro que va a salir de ese olivo va a servir para que las lámparas estén encendidas constantemente. ¿Cómo mantenemos nosotros las lámparas en este tiempo? ¿Ustedes saben quiénes son las lámparas en este tiempo? ¿Saben quiénes son los que mantienen el lugar encendido con vida? Donde la gente pueda pasar viviendo y caminando en oscuridad y pueda haber un lugar encendido. ¿A dónde buscar refugio? ¿Me ayudan ustedes cuántos son o cuántos consideran que son lámparas en este tiempo? Esas. Gracias, yo Manuel, esperaba menos de ti, hermano. ¿Limón y azúcar también? ¿No? Agüita. Gracias, yo Manuel. Muy amable, hermano. Él siempre tan atento, yo Manuel. Somos bendecidos en esta casa por la presencia de Joan Manuel. Las lámparas eran necesarias que estén encendidas todo el tiempo. ¿Cómo tenemos nosotros la interpretación y un versículo muy clave para entender esto? Salmo 119, 105. No te pregunto, Dani, porque ya te hice hablar. Salmo 119, 105. ¿Quién me ayuda? Que no sea la primera y la segunda fila. Pastor Julio se está riendo, no sé si está consolando a su esposa, pero también la voy a hacer participar, porque esto es un mensaje en familia, esto es una conversación. Estamos compartiendo el manjar que Dios nos pone cada semana delante de nosotros. Dice el salmista que lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. ¿Cuántos de nosotros nos tropezamos todos los días? ¿Cuántos de nosotros decimos, es que hoy día me levanté con el pie izquierdo? A no ser que seas zurdo, te vas a tropezar a cada rato. ¿Qué necesitas para no tropezarte? Encender la lámpara, abrir la palabra de Dios. Yo tenía una costumbre muy mala antiguamente. Me levantaba y lo primero que hacía antes de terminar de abrir el segundo ojo era tomar mi café y pedir mi café. Y después poner las noticias. Antes de todo, antes ni siquiera me iba al baño. Hacía así, mi café estaba listo y prendía las noticias. Y empezaba a envenenar mi día. Empezaba a molestarme porque lamentablemente la televisión nada bueno te dice. Pero uno está ahí dando vueltas y dando vueltas en ese carrusel del día a día y no entiende. Entonces cuando salía a la calle, lo primero que hacía era tropezarme. Uy, me olvidé la llave, uy, se me cerró la puerta, uy, que el carro... Y empezaba mal el día. Me empezaba a tropezar. Y muchas veces nosotros no consideramos que esos detalles de malestares que nos provocan son consecuencias que nos levantamos en oscuridad. Y el rey Ezequiel lo tenía claro y le dice al pueblo, enciendan las lámparas. Es necesario las lámparas para no tropezar. ¿Qué es lo que sigue después? No quemaron incienso. El incienso era el tiempo especial donde la gente venía y le abría su corazón al Señor. Era un tiempo especial donde la gente podía compartir con su Dios el día a día y lo que ellos normalmente tenían que decirle a su Dios. Para nosotros en este tiempo, el quemar incienso sería, no oraban. Así como hay gente que tiene cerrado todavía las puertas del atrio del santuario, que todavía tiene las lámparas apagadas, también hay gente que no está quemando incienso. Hay gente que no ora. Como no va a la iglesia, no lee su Biblia y tampoco ora. Señor, quiero tu bendición. Dice
dice una frase muy popular en mi país, que hay que ser loco para buscar un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Hay que ser loco para esperar que algo diferente suceda mientras sigo haciendo lo mismo. ¿Quieres la bendición de Dios? Reabre las puertas, empieza o prende las lámparas, quema incienso. Y lo último, y tal vez lo que más le cuesta al pueblo de Dios, y le ha costado por generaciones, es el quemar holocausto. O el ofrecer holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Saben qué significaba eso? Trae la parte que te corresponde. Ya empezaron, ya hay iglesia que no pide plata, no es iglesia, dicen en estos tiempos. Iglesia que no pide plata no es iglesia. Pero ¿quién te está pidiendo plata? ¿Para nosotros? Nosotros vivimos por fe y Dios provee. Y somos el resultado de eso. Pero hay un mandato que el Señor le dio a su pueblo. ¿Quieren templo? ¿Quieren ministración? ¿Quieren un sacerdote que les pueda dar palabra? ¿Quieren un levita que les cante? ¿Y quieren un grupo de gente que los adore? ¿Y que se construyan instrumentos y que todo suene bonito? ¿Quieren todo eso? Bueno, pues todo eso cuesta. ¿Cómo lo mantenemos? El Señor mandó de que en su hogar hubiese alimento. Leyendo estos temas, casi siempre terminamos, cuando hablamos de diezmos y de ofrendas, terminamos en el profeta Malaquías. Duro el profeta Malaquías. Pero no era él. Era el Señor diciéndoles: pueblo, el rey Acaz cerró las puertas, apagó las lámparas, dejó de quemar incienso y dejó de presentar holocausto. Y en este tiempo todavía seguimos haciendo lo mismo. En la lectura de Malaquías capítulo 3, versículo 7, en resumen de lo que es Malaquías 3 del 7 al 10, dice el Señor: ustedes todavía se mantienen rompiendo y no cumpliendo los preceptos que ya han sido mandados. Las generaciones vienen rompiendo lo que ya se les ha dicho, son desobedientes y no están cumpliendo con su parte. Señor, ¿en qué no estamos cumpliendo? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, porque es un mandato del Señor para que haya alimento en su casa. Cuando el rey Ezequías decidió restablecer el culto para el Señor, eso fue una parte importante. Y fue donde ellos empezaron a ver la bendición de Dios. ¿Cómo termina Malaquías en ese contexto que hemos estado hablando recién? Probadme ahora en esto, dice el Señor, y os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición en ustedes. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Pastor Julio, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. O sea, no es hasta que te sobre un poquito, no es hasta que te satisfaga nada más. Va a haber bendición hasta que sobreabunde. Es como cuando la leche, y le contamos a Joshua la historia de la leche en el Perú. Antiguamente, cuando éramos niños, pasaba el lechero en su carretilla y tocaba su campanita, entonces uno salía con su pocillo, con su balde, y decía: dame un litro de leche. ¿Verdad, Olguita? ¿Te acuerdas de esos tiempos? Entonces el lechero metía su cucharón, te daba un litro de leche, te ibas a tu casa a la hora del, en Perú se dice el lonche, a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, para tomar el cafecito con el pancito. Entonces llevabas tu leche y esa leche la ponías a hervir, entonces la leche tenía que sobreabundar de la olla. Entonces cuando la leche era pura, la leche empezaba a subir cuando hervía y arriba se hacía una nata. Leche pura. Y comprabas un litro de leche y se convertía en 2 cuando se levantaba. Decías: ¡ay, bastante leche! Alcanza para todos. Pero con el tiempo la leche ya no se levantaba y tampoco daba nata. El litro de leche era mitad de agua y mitad de leche. Eran cosas difíciles, ya no sobreabundaba. ¿Saben ustedes lo que hizo el rey Ezequías cuando reimplantó el orden en el templo del Señor? Lo primero que él hizo como ejemplo fue de sus bienes,
empezar a dar para los holocaustos matutinos, vespertinos, de los sábados, de la luna nueva y de todas las actividades solemnes que tenía que vivir el pueblo de Israel. El rey era el primero que ponía. Y dice la enseñanza, y el rey ordenó que todo el pueblo trajera lo que le correspondía, ni más ni menos. Y en cuanto el pueblo escuchó el mandato del rey, empezaron a traer generosamente el diezmo de todo, de todo, de todo de lo que ellos recibían. Porque ellos entendieron que de todo lo que recibimos, como tendríamos que entenderlo nosotros, que de todo lo que recibimos, lo recibimos de parte del Señor. Y una parte de devolverle a Él es tan solo un acto de fe, de una persona que ha sido purificada, de una persona que entiende que hay que vivir por fe, por obediencia. Y porque eso sirve para que su ministerio, para que su gloria se siga extendiendo. El rey dio el ejemplo y el pueblo empezó a dar, y el pueblo empezó a dar. Todo lo que empezaron a recibir, dice la palabra y dice esta historia, que empezaron a contarlo en el mes tercero. Todo lo que habían juntado como diezmos y como ofrendas, que el pueblo trajo generosamente al templo, en medio de la restauración de la relación con Dios, fue tanto que sobreabundó. Empezaron a contar los montones en el mes tercero. En el mes séptimo terminaron de contar los montones. La palabra se repite, es montones. ¿Cuánto es un montón? Joan Manuel, ¿cuánto es un montón? ¿Un poquito? ¿Mucho? ¿Mucho? Bastante. Había tanto que se demoraron 4 meses contando toda la provisión como resultado de la fidelidad y de la obediencia de la gente para con lo que el rey estaba haciendo, la restauración de la relación con su Señor. Hubo tanto que sobreabundó. Vino el rey y le pide cuentas a los sacerdotes, y el sacerdote mayor, el sacerdote Azarías, dice: Señor, hemos recogido tanto que nos ha sobrado mucho. Hay muchos montones que han sobrado. Hemos sido alimentados. Tu casa en Israel, tu casa en Judá, en Jerusalén, ha sido alimentada y cumplido con todas las satisfacciones, ha sido satisfecha con todas sus necesidades, y además las otras 4 ciudades que dependen de nuestro ministerio, vamos a llamarle así, han recibido y tienen en abundancia. ¿Saben cómo qué? Como resultado de que el pueblo entendió que en una relación con Dios también hay algo que tenemos que hacer nosotros, y que es dar. Cuando habla de diezmos y ofrendas, algunos se ofenden. Dicen: iglesia que no pide plata no es iglesia. Pues nosotros entendemos que la iglesia no lo necesita. Eres tú el que lo necesita. Y es más, el Señor nos da la oportunidad, como dice Malaquías, de probarle. ¿Tienes dudas? Pruébame. Pruébame ahora en esto. Y yo te voy a hacer lo que hice con el pueblo de Israel en medio de esa renovación. Voy a abrir las ventanas en los cielos y voy a derramar bendición en ustedes hasta que sobreabunde. Joan Manuel, no solamente abunda, sobreabunde. Yo quiero de eso. ¿Cuántos de ustedes quieren bendición hasta que sobreabunde? ¿Y el resto no quiere? ¿Solamente algunos quieren? ¿Quién no quiere bendición hasta que sobreabunde? ¿Que está loco? Yo quiero, Señor, y con las 2 manos te digo: yo quiero, Padre. Yo quiero, Señor, bendición hasta que sobreabunde. ¿Queremos todos? Ay, hermanito, lo que acabas de decir. Tienes que reabrir las puertas del atrio. Tienes que encender las lámparas. Tienes que quemar incienso. Y tienes que traer holocausto. Porque es la única manera. Es como el pueblo lo vivió.
Es como el pueblo lo recibió. Y es como nosotros vamos a entender. En este tiempo la gente dice, ay, el diezmo. Si algunos tienen tiempo en la iglesia, habrán escuchado la excusa de que, ay, el diezmo es Antiguo Testamento. ¿Verdad, pastor? Es ley. No, pero no te escapas. En el Nuevo Testamento te lo hace más difícil. Te lo hace más difícil. Te dice, cada uno propuso según su corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? El amor al dinero es idolatría. El amor al dinero es idolatría. ¿Y qué hace Dios con los ídolos que son su competencia? ¿Qué hace? Como hizo el pueblo de Israel. Para limpiar el templo, tuvieron que entrar y sacar todos los dioses ajenos que habían en ese lugar. Los ídolos que acá se había permitido se levanten y se pongan en ese lugar, que era solamente de Dios. Cuando hubo la restauración, fueron todos rotos, fueron todos deshechos y fueron todos tirados al arroyo de Cedrón, porque tenían que estar lejos de la presencia de Dios. Si tu ídolo es ten cuidado de que el Señor también tire a tu ídolo al arroyo de Cedrón y te quedes sin ídolo y te quedes sin nada. Esto no es un tema de susto, es un tema de fe. Yo te creo, por eso te obedezco, por eso te sigo. Porque te creo y porque espero lo mejor de ti. Vengo cada domingo acá. Y cada día enciendo la lámpara. Y cada día quemo incienso. Y cuando me corresponde, no por obligación, sino por alegría en mi corazón, vengo a dar lo que me corresponde. Porque si no lo que te corresponde, estás robando. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cuál fue el final de esta historia? Para resumir, Acaz no es un padre a imitar. Acaz no es un padre que dejó una buena herencia. ¿Cuál fue la herencia para el pueblo de Israel? En el capítulo 22, versículo 19, dice que el pueblo de Israel, no me puedo mover mucho, pastor, porque siempre el aparatito ese no me deja mover mucho. Y hoy día me han dado un micrófono con cuerda, pastor. No me puedo mover mucho. Okay, pero bueno. ¿Quién quiere una herencia como la que dio el rey Acaz a su pueblo? Dice el capítulo 22, versículo 19, de que el pueblo de Judá fue humillado por la actuación del rey. Pero ¿cómo termina la historia del rey Ezequías? Un pueblo bendecido en todo y sobreabundantemente porque buscó la reconciliación, restauró su relación y me encanta eso. Abrieron las puertas del santuario. Hermano que está sentado, las puertas están abiertas acá. Hermano, tienes que encender tu lámpara, tienes que abrir tu Biblia, tienes que quemar incienso, tienes que orar, tienes que traer tu holocausto, tienes que traer el sacrificio. Dicen sacrificio, hay que dar con sacrificio. Para muchos sí, por fe no duele. Cuando es por fe no duele, créame. Cuando es por fe no duele, y a todos nos ha dolido en un momento. ¿Okay? El rey Ezequías decidió decirle, papá, no acepto la herencia. Cuando Ezequías empezó a gobernar, el pueblo de Israel tenía que pagarle constantemente impuestos a los asirios. Pero cuando el rey Ezequías dijo, Señor, hasta acá nomás, Sanquerib, te corto la vianda, no hay más dinero para ustedes. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Asiria? Vino con todo su ejército, que eran miles, a rodear a Judá para poder tomarla y conquistarla. Uno de los inventos más grandes o de los sucesos más grandes de la ingeniería sucedió en ese tiempo. Cuando vinieron a tomar a la ciudad, normalmente llegaban, los rodeaban y por cansancio y por miedo, porque les gritaban, les insultaban, les decían de todo, y había mucha gente, cuando tú sacabas la cabeza por el muro, había gente esperando para gobernarte, para entrar a tu ciudad y matarte, llevarse a tu mujer, a tus hijos y robarse todo lo que tú tenías. Entonces dijo Ezequías a sus generales, de nosotros no más. Sequen los arroyos para que cuando vengan con su ganado, con sus caballos, no encuentren agua.
y construyó túneles para desviar el agua, para que el agua quedara solamente para ellos. Entonces el rey Senequerib, el rey de los asirios, mandaba gente a gritar todo el día contra Dios y contra el pueblo. No, que nosotros hemos luchado contra otros pueblos, con otros dioses, y esos dioses no han podido conmigo, decía Senequerib, rey de los asirios. Y era constantemente el insulto y la ofensa contra Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Señor, ayuda. Y en una noche, Dios a través de sus ángeles acabó con 185,000 de esos asirios. No fueron con 18, ni 180, ni 1800, ni 18,000. 185,000 asirios fueron exterminados en un día por la mano de Dios para liberar a su pueblo que había decidido reconectarse y reconciliarse con Él. Parte de su esclavitud, parte de su desgracia, parte de su maldición se acababa en ese momento. El rey avergonzado regresó a su ciudad y entró al templo de su Dios, tal vez a rezar, a orar, a pedir explicaciones. ¿Saben qué sucedió con el rey? Sus mismos hijos lo mataron en ese lugar donde él adoraba a sus dioses. Porque con el Dios, Señor, sobre todo todopoderoso, no se puede ofender al Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Y fue parte de la libertad que el rey Ezequías disfrutó. ¿Por qué? Y como consecuencia de su reconciliación con Dios, de reabrir el templo, de reabrir las puertas, de encender las lámparas, de quemar incienso y de traer su holocausto. ¿Cuántos de ustedes todavía están viviendo con la herencia que dejó papá, con la herencia que dejó abuelo? ¿Cuántos ven a su costado esas herencias mal dejadas? ¿Cuántos todavía están viendo sufrir a la gente que los rodea por la herencia mal recibida o mal dejada? Hay muchos. No tienes que ir a la otra esquina, cerrar tus ojos y ver a tus familiares. Hay familias, tal vez tu hermano, si es que tú ya rompiste el yugo, que todavía está viviendo sometido a la esclavitud y a la maldición de una mala herencia. Pero en este tiempo, como lo hizo Ezequías en su momento, te invito a que te reconcilies con el Señor. Y te pido que rechaces la herencia mal dejada que nos dejaron. Que tu mente pueda ser liberada, que tu corazón pueda ser liberado, que tu actitud cambie, que tu adoración se centre en Él, ya no en la idolatría que te rodea, para que tu vida pueda ser restaurada. Ya empieza a sonar la música, es señal de que estamos entrando a la parte final. ¿Cuál fue la historia del rey Ezequías? El rey Ezequías era muy generoso, pastor, y esto es un llamado de atención a todos los líderes que a veces por el tema de servir caen en la inocencia. Porque mucha gente piensa que su liderazgo tiene que ser noble todo el tiempo y tiene que ser de manos abiertas todo el tiempo, porque si el pastor no me da, si el hermano no me da, es que son malos. Ezequías tenía una enfermedad. Ezequías tenía una úlcera que, como si algunos de ustedes han tenido una úlcera en algún momento, cuando tiene una rabieta, una presión, un malestar, la úlcera como que se inflama y empieza a molestar todo. Un día vinieron de Babilonia, dice, de lejos, vinieron a visitar al rey Ezequías para saber cuán grande era y por qué de su grandeza. Y el rey en su ingenuidad le dijo, miren todo lo que tengo, todo lo que soy. Y les mostró cada detalle de su reino. Y les mostró las alacenas que tenía y todo lo que tenía guardado en provisión. Y les mostró el templo del Señor y todos los utensilios de oro y materiales buenos.
Y él contento porque pudo servir a gente que venía de lejos para conocerlo. Pero se le cruza nuevamente el profeta Isaías y le dice, ¿quién es esa gente? No, vinieron de lejos a ver qué tan buenos éramos. ¿Y qué has hecho con ellos? Les he mostrado todo, les he abierto las puertas de todo lo que nosotros tenemos. Y ellos han podido ver y se han alegrado. Y el profeta Isaías le dio una primera... Perdón, voy a hacer uso de lo que Joan Manuel amorosamente me trajo. Le dijo una profecía, Isaías, el profeta Isaías, al rey Ezequías. Lo que has hecho no estuvo bien. En algún día y en algún momento, tus hijos y tus siguientes generaciones van a terminar en esclavitud, porque ese pueblo va a venir por todo lo tuyo. La respuesta de Ezequías, un poco confiado, un poco inocente y muy padre, dijo, por lo menos mientras yo viva, mis hijos y los míos no volverán a la esclavitud. Lo que venga después, para la siguiente generación. Ese es lo que venga después para la siguiente generación, es para nosotros. ¿Qué le vamos a dejar a la siguiente generación? El rey Ezequías en ese proceso se enfermó de muerte. La úlcera le reventaba, estaba ya muy grave. Y vino el profeta Isaías y le dijo, Ezequías, ordena tu casa, el Señor ha dispuesto que mueras. Ordena tus cosas, tus asuntos familiares, que pronto te vas a su presencia. La respuesta de Ezequías fue llorar amargamente, y decirle, Señor, te he sido fiel en todo. Señor, te he servido toda mi vida. Él no lo sabía en ese momento, pero ya era parte de la historia de la Biblia, de la historia nuestra, porque es considerado el mejor rey en la historia del pueblo de Israel. Entró a reinar a los 25 años y reinó 29 años. Señor, te he sido fiel. Y se puso a llorar amargamente. Y mientras el profeta Isaías, después de dar ese mensaje, salía, el Señor lo detuvo en las afueras del palacio y le dijo, regresa y dile a Isaías, dile a Ezequías que he escuchado su oración. He podido hacer una visión de lo que él ha sido en su vida para conmigo y he decidido darle 15 años más. Wow. Hoy día no, 15 años más. Porque he visto tu vida, he visto tu fidelidad, he visto tu amor para conmigo. 15 años más. Está escrito en la historia. Y así como eso también hay un detalle interesante. Ezequías le dice a David, ¿y cómo voy a saber que voy a sanar? Isaías le manda a hacer un emplaste, como a veces hacen las abuelitas, un emplaste de higo para ponerle en la herida. Pero Ezequías le dice, yo quiero más. Yo quiero una prueba de que el Señor está conmigo y que Él me ha escuchado y que Él me va a sanar. ¿Qué cosa quieres?, le dijo Isaías a Ezequías. Que la sombra del reloj retroceda 10 grados. Físicamente es imposible eso. Físicamente es imposible. Pero Dios, para darle la tranquilidad a Ezequías, permitió que la sombra del reloj regresara a 10 grados. Porque el Dios en el cual creía Ezequías actuaba así. Te da la seguridad de que está contigo en todo tiempo. Quiero terminar, pastor, si usted me permite, preguntando si ustedes en este tiempo conocen algún Ezequías. ¿Han visto algún Ezequías? ¿Han escuchado de algún Ezequías? ¿Nadie? Yo hace 10 meses conocí a uno de ellos. Se llama Rafael Godínez.
Sí me llamó la atención, saben ustedes, porque en los tiempos de servir a Dios en el ministerio en Perú, una de las cosas que hicimos fue ir a trabajar al barrio cubano. Aquellos exiliados en el tiempo del Mariel, 1980, que ellos salieron de Cuba a través de la embajada peruana. Llegaron a Perú un grupo muy grande de cubanos. Cuando nosotros regresamos a Perú, fuimos a trabajar al barrio cubano como misioneros. Lo único que había ahí era delincuencia, brujería, drogas, prostitución y todo lo malo que se puede encontrar en una sociedad estaba reunido en 2 cuadras, en 2 bloques, que era lo que ellos tenían como vivienda. Lo más malo de una sociedad estaba resumido en medio del pueblo cubano en ese tiempo en el Perú. Cuando yo conocí a Rafael dije, wow, la historia de este hombre debe ser tremenda. Tuve la bendición de trabajar con él y la bendición de compartir momentos con él en el trabajo, en casa, tomando cafecito, comiendo en algún momento. Y siempre me preguntaba eso, ¿cuál habrá sido su historia? Y conociéndola entendí que un día Rafael le dijo a sus antepasados, de repente también a su papá, no acepto tu herencia, porque he decidido entregarle mi vida al Señor y trabajar para que yo y mi pueblo puedan reconciliarse contigo. Nuestra iglesia envió a Rafael a la Florida a hacer la obra de Dios. Hoy está en una cama, pero yo creo que nosotros como pueblo y como hermanos, en su santuario con las puertas abiertas, podemos decirle a nuestro Dios todopoderoso y fiel de que tenga misericordia, Rafael. Porque Rafael es un Ezequías en este tiempo. Porque él decidió romper la maldición, romper la herencia negativa y entregarle su vida a Dios y buscar la reconciliación suya y la de la gente que rodeaba. Y en estos 2 meses que se fue a la Florida, él contaba emocionado, estoy trabajando con 2 parejas, hay un peruano casado con una americana, y hay uno de estos y hay uno de otro. Y él estaba contento porque había empezado a servir al Señor y a buscar que esa gente lejos se reconciliara y regresara con Dios. Pero ese Ezequías de este tiempo está necesitando nuestra oración, además de otras cosas. Hermanos, estamos llamados a ser Ezequías. Nuestra confianza y nuestro amor por Rafael hace que sigamos confiando en la buena voluntad de Dios para su vida. Que lo levante íntegramente y que no le dé 15 años, que le dé 30, que le dé 60. Porque ese cubano tiene cuerda para rato, hermano. El cuerpo que se fue de acá fue un cuerpo fuerte y valiente, duro. 65 años y trabajaba como muchacho de 20. Que Dios, en su misericordia, y nosotros nos ponemos de acuerdo para orar por él, que Dios le permita muchos años más. Que lo levante de esa cama y que la cama de ese hospital solamente sirva de testimonio de lo que el poder y el amor de Dios hace para con los suyos cuando le son fieles, como Rafael le ha sido. Si ustedes me permiten, nos podemos poner de pie y terminar con una oración, pastor. Si son tan amables y por respeto al momento, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Si en este momento no hay nadie a su lado, en este momento solamente son ustedes y el Señor. Y les quiero pedir e invitar a que, siguiendo el ejemplo de Ezequías, ustedes decidan cortar con la herencia negativa que han recibido y que lamentablemente algunos todavía lo están viviendo. Los invito a reconciliarse con Dios. Los invito a reabrir sus puertas, encender las lámparas, volver a quemar incienso y traer su holocausto al Señor, al santuario del Dios. Si alguno de ustedes todavía no ha rechazado esa herencia negativa, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Si has entendido lo que hizo Ezequías y el resultado de la esclavitud y la maldición a la bendición y bendición hasta que sobreabunde,
Si has entendido la enseñanza, pero todavía estás con la herencia negativa, hoy tienes la oportunidad de decirle: papá no, tal vez mamá no, abuelo no, no acepto tu herencia, porque yo decido vivir tomado de la mano del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, de que tenemos todos, de poder reabrir, Señor, cada semana las puertas de tus atrios. De que tengamos la libertad que no tienen muchos, Señor, de encender las lámparas, de quemar incienso y de traer, Señor, holocausto a tu casa. Gracias porque nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero te pido, Padre, perdón por lo que no los están haciendo. Que puedan entender que es un mandato que tú dejaste y que como resultado solamente hay bendición y abundancia de ti en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. Te doy gracias de una manera especial porque me has permitido conocer a un Ezequías en este tiempo, que es Rafael Godínez, Señor. Nos ponemos de acuerdo, tus hijos, una vez más, para suplicarte, Padre, que uses esa cama de hospital, ese hospital tan solo como testimonio de tu amor, de tu poder y de tu fuerza. Que puedas levantarlo, Señor, para tu gloria, para que la gente pueda seguir alabándote por tu fidelidad y como resultado de tu amor incomparable para con nosotros. Te damos gracias por este grupo de gente, Señor, que ha sido fiel al reabrir y venir a congregarse para alabar tu nombre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que tu presencia, conforme a tu fidelidad, y tus oídos han estado abiertos en este lugar, porque así se lo prometiste a David, y seguimos confiando y disfrutando de esa promesa que tú estás cumpliendo, Señor. Te damos gracias porque hemos podido disfrutar una vez más de tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.